Quiero ver esa. Ahora vamos a aventar una restas de camarón en un consomé. ¿Cuándo ahora ir aquí con un snack? ¿Qué es lo que anda haciendo, ma? Vamos a hacer tacos dorados de camarón, pero opcional. Si a la gente le gusta el consomé de camarón, es lo que vamos a hacer para acompañar los tacos dorados de camarón. ¿Y el consomé con qué se prepara o qué? Las cáscaras de camarón bien lavadas, le vamos a poner un diente de ajo, le vamos a poner sal y lo vamos a poner a hervir de perdido unos 10 minutos para que las cáscaras suelten el sabor a camarón. ¿Y la verdura esa qué? Ahorita que estén cocidas las cáscaras de camarón, los vamos a colar y al caldito voy a guisar primero esta verdura y se lo vamos a poner al consomé cuando el consomé ya está listo. Ya está. ¿Y ahora qué es lo que va a hacer, ma? Voy a citronar la verdura que le vamos a echar al consomé para que no quede descolorido, para que quede con más sabor y color como coloradito. Ya que esté citronado y ya más guisadito todo, voy a sacar las cáscaras de aquí del camarón y le voy a poner ya este guiso aquí. ¿Y esto qué es lo que contiene? ¿O qué? Pues nomás para que le dé más sabor al consomé, que viene tomate, cebolla, serranito y le voy a poner pimienta y sal. Órale. ¿Cuál es el siguiente paso, ma? Ok, vamos a colar, voy a sacar todas las colitas de camarón, todas las cáscaras, para dejar el puro jugo, la pura agua. Ya está con el sabor al camarón. ¿Como cuánto tiempo es lo que duró el cocimiento? 10 minutos. ¿Y después qué, ma? Ahora sí ya está casi el puro juguito o el puro consomé. Que no queden cascaritas ni nada, colarlo lo más que se pueda. Y le vamos a poner esto que está citronado, que está guisado, para que agarre un color coloradito y sepa más concentrado el consomé. Para que siga hirviendo también el agua y agarre el sabor a este guiso. ¿Y de especies qué es lo que le echen? De especie le vamos a poner pimienta de bolita, de esa pimienta negra. Le vamos a poner sal. Si hay consomé de camarón también sabe más bueno todavía, más concentrado quedaría. Y le vamos a poner orégano. ¿Y cuánto rato más va a dejarlo hirviendo? Otros 10 minutos yo creo para que se desbarate bien el tomate. ¿Y las cáscaras qué es lo que sigue? ¿A la Las basura? cáscaras a la basura. Ya está. A ver, ma. ¿Y ahora? En lo que termina de sazonarse bien el consomé, que esté con todos los sabores, vamos a sazonar los camarones para los tacos dorados. La sal y la pimienta. Y recuerden, raza, que la sal y la pimienta o cualquier especie es a su gusto, ¿eh? Ya le están dando el sartén, raza, para los tacos. ¿Y ahora, ma? La preparada de los tacos. Le vamos a poner lo que cada quien quiera, 3, 4, 5 camarones a cada taco, dependiendo del gusto que quieran para sus tacos. ¿Y es que son? Los picadientes para que no se salga el camarón de ahí de la tortilla. Preparé 3 porque hay 3 maneras de quererlos. Si a ti te gustan bien dorados, pues más tiempo en el aceite. Si los quieres blanditos, pues rapidito, en cuanto los pones, los volteas y van para afuera para que queden blanditos. Y medianos, dependiendo del gusto de cada persona.
Esto es opcional. Estos son los más dorados, poco dorados y los blanditos. Para prepararlos es también al gusto de uno. A mí me gusta ponerle lechuga, cebolla y ponerle pepino así a los laditos. Si le quieren poner crema, pues le ponen crema al último. Y al final la salsa de tomatillo. Y raza, ustedes ya vieron el video. Ese está en mi página de la salsa. Y nomás eso. Qué barbarosa. Recuerden, subscribe to my channel, comment y like. Gracias.